nunca necesitamos vivir una vida fundamentada en la Escritura. Con tanta religiosidad, mentira, engaño, volvamos a la Escritura. Ningún ministerio se forma con profecías. El ministerio se forma con la Escritura. Más las almas o los aplausos. Donde hay palabra en abundancia, hay buenos discípulos. Nosotros debemos de aprender a leer la Escritura para madurar. La madurez se va adquiriendo en el camino. No es cuanto trabajas que te lleva al éxito, sino con la eficiencia que tú trabajas. Mejor me es tu palabra que el oro y que la plata. Ese es el Evangelio de Jesús. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy, diga conmigo, hoy ha venido la salvación, diga conmigo, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino, diga conmigo, vino a buscar, diga conmigo, buscar. Una vez más, diga conmigo, buscar. ¿Cómo se debe hacer la obra? Como algo importante, ¿verdad? Buscar. Y, ¿qué más? A salvarlo que se había perdido. Puede sentarse. Primer punto importantísimo que dijimos, ¿cómo predicar es el tema? Y cuando estaba estudiando esta lección, me remontaba yo a los principios cuando yo comencé a predicar la palabra del Señor. Y leí todas las referencias del apóstol Pablo que habla acerca de la predicación, cómo algunos predican, cómo predican otros, con qué aspiraciones e intenciones. Pero, y yendo a esta palabra, que la tenemos en nuestra lección, acerca de Jesucristo. Es importantísimo notar este principio, el principio que Jesús empleaba cuando predicaba. Él dejó ver ahí en esa palabra qué era lo que lo motivaba a predicar la palabra, cuál era la motivación. ¿Ha visto usted? Y esto es bien importante que nosotros lo aprendamos de llegada como predicadores. ¿Ha visto usted que hay personas que predican mejor que otros, pero no son usados igual que esas otras personas, o que las que predican menos que ellos? Entonces es importante que nosotros como predicadores, obreros del Señor Jesucristo, lo adoptemos en nuestro espíritu. Esta palabra, además de educarte, te pone en el camino correcto. No es cuán bien predicas, no es por cuán bien predicas que Dios te va a usar, sino que es qué es lo que te motiva a predicar, cuáles son las motivaciones de tu predicación. Nosotros como seres humanos traemos en nuestra humana divinidad ciertas cosas que nos impiden hacer las cosas con la motivación correcta. Por ejemplo, nosotros somos bien egocentristas. Nosotros en nuestra alma somos personas ambiciosas y tenemos que corregir todas esas cosas en nuestra propia vida. De ahí pueden salir motivaciones de hacer cosas aparentemente buenas, pero que no llevan la menor intención de hacer las cosas a la manera del Señor Jesucristo. Jesucristo en esa palabra nos enseña dos cosas importantes. Diga conmigo, buscar. Y yo le diga salvar. Ahora, la intención de Jesús predicar no era para levantar liderazgo, porque él era líder. Vamos a ver, levante su mano derecha al cielo y diga, la derecha, la cristiana. Diga conmigo, yo soy líder. No ando buscando liderazgo. Diga conmigo, soy líder. O sea, yo soy un pequeño Cristo. Soy hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso es que nosotros tenemos peso de gloria o peso de muerte. Por nosotros la gente se salva o se condena, ¿verdad? Si hacemos bien las cosas, se salvan. Si las hacemos mal, nuestra conducta mala nos lleva a la perdición, se pierde, porque somos líderes. Entonces Jesucristo lo tenían a la mira
en todo lo que hacía, decía, cómo se conducía. Lo tenían a la mira, todos. De inmediato, cuando Jesucristo se metió a la casa de Zaqueo, comenzaron a censurarlo. Y lo criticaron porque se había metido en una casa de pecadores, porque lo tenían a la mira. Recuérdense que Jesús vino a romper todos los moldes religiosos, todos los criterios humanistas. Jesús trajo una nueva doctrina. Jesús trajo una reforma total. En todo lo que Jesucristo hacía, rompía moldes. No era común que un rabino se metiera a la casa de un pecador, no era común, y Cristo lo hizo. Ahora, lo censuraron rápido, pero Jesús, sabiendo que estaba en la casa de un rico, de un hombre publicano rico y pecador, Jesús sabía qué era lo que lo inspiraba y lo motivaba a entrar a esa casa. Los que lo criticaban lo sabían. Jesucristo hubiera podido hacer muchas cosas y hubiera quedado bien con los fariseos, hubiera quedado bien con los que lo criticaban, con los que lo censuraban más, hubiera impactado más a sus discípulos, pero él únicamente hizo lo que fue enviado a hacer. Primero le dijo, el Hijo del Hombre vino. Entonces Jesucristo lo primero que marcó en su liderazgo, en su ministerio de predicación fue, yo fui enviado. Diga conmigo, enviado. Una vez más, enviado. Entonces usted no puede ir a anunciar el Evangelio si no es enviado. Entonces Jesucristo dijo, yo vine. Si vino es porque lo enviaron. Entonces el enviado va a donde se le envía. Quiere decir que en la visión del Padre, Zaqueo ya estaba en la mira. Y Dios le dijo a Jesús, cuando llegues a Jericó, no te vas a parar en ningún otro lugar más que en la casa de Zaqueo. Y Jesucristo le dice a Zaqueo, ¿usted cree que Jesús podía haber salvado a Zaqueo allí mismo en el árbol? Pero ¿por qué le dice es necesario que pose en tu casa? Ese es el contexto de la visión. A usted se le va a parar mucha gente y a veces usted mismo va a tener preguntas y dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer de esta manera? ¿Por qué no de esta? Si funcionaría más de esta manera. Debemos de entender claro que no nos van a funcionar las cosas porque nosotros las hacemos a nuestra forma, sino a la manera del Señor. Entonces el primer punto fue que estamos tocando es predicar en el contexto de la visión. Es el primer punto. ¿Usted quiere que Dios se glorifique en su vida? Predica en el contexto de la visión que Dios nos ha dado. Entonces Jesucristo, el contexto de la visión es, vas a predicar en casas. Para aquellos que le digan, pero ¿por qué en casas? Si es para usted el templo, para el templo. Jesús predicó en casas. Él nos enseñó. Porque Él dijo buscar, y el que viene al templo, Él viene a buscar. Y Jesús dijo, ustedes no van a permitir que las almas vengan a buscarlos a ustedes vayan a buscarlos a Él. El Hijo del Hombre vino. Entonces, primeramente dice que fue enviado. Segundo, fue enviado con una misión de buscar. Cuando yo voy a una casa, lo que ando haciendo es buscar. Entonces estoy en el contexto de la visión, porque ando haciendo justamente lo que Jesús hizo. Yo no voy a una casa, a un culto, a buscar un show, a buscar algarabía y alegría. Voy a dar mi vida por las personas. Tiene que cambiar esa mentalidad. Cuando ustedes sean enviados a hacer la obra, tienen que cambiar. Si no cambian esa mentalidad, se van a frustrar. Porque al contrario de la algarabía, van a hallar muchas veces, van a hallar dolor, van a hallar problemas. ¿Qué halló Jesús en la casa de Pedro? ¿Qué halló en la casa de Zaqueo? Un hombre ladrón. Entonces, ¿qué es lo que vas a hallar en las casas donde seas enviado? Una tremenda necesidad. Tienes que quitarte la idea de que en las casas lo que se lleva es show. A las casas se lleva la medicina, se lleva la palabra, se lleva la alegría, porque no existe hogares desintegrados, hijos en drogas, hijos en alcohol, problemas serios. Tú sos enviado a eso, a buscar y ponerlos a salvo, porque están perdidos. Pero si llevas la mentalidad de que vas a gozar de ese culto, vas a salir pero frustrado, confundido, tirando la toalla a la primera. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra verdadera actitud de predicar la palabra?
Eso nos tiene que motivar a nosotros, no nuestras aspiraciones y deseos. Muchas veces cuando Pedro se le acercó a Jesús, le dijo: Pedro, cuando tú eras joven te seguías y ibas donde tú querías, te movías por tus sentimientos, ¿verdad? Pero hoy te va a seguir otro, que irá donde tú no quieres. Muchas veces usted va a ir a un lugar donde usted no quiere. Algunos de ustedes todavía no participan de una célula. Les aconsejo que lo hagan, porque si usted no participa en una célula, ¿cómo usted va a abrir una célula? Si no sabe cómo guiar una célula. ¿Cuáles son las aspiraciones que me tienen que llevar a una célula, a una casa de paz? Porque esa es mi visión. Esa es mi visión. Hay cosas que todavía no las podemos definir a estas alturas, porque todavía estamos comenzando y estamos tiernos en la visión. Pero hay gente que cree que está sirviendo al Señor, pero el que verdaderamente sirve al Señor es aquella persona que abraza la visión del Señor. El que yo conozco que la gente está conmigo, el que abraza la visión que Dios nos ha dado. En eso yo conozco que la gente está conmigo. Y aunque no me diga, estoy con usted, pastor, no me diga, yo sé si usted está conmigo o no. Usted abraza la visión, porque esa visión no es mía, esa visión es del Padre. Amén. Y la visión que nosotros abrazamos es la visión que Jesucristo vino a dar a la tierra. Cualquier cosa que a usted le pongan en tela de juicio, usted tiene que pensarla desde ese punto de vista, no como iglesia independiente o como iglesia aislada, no, como el cuerpo de Jesucristo. Entonces, Jesucristo no permitió que le robaran la visión en su misión. Muchas veces en su misión, lo más que usted tiene que creer es la visión, porque es lo primero que el diablo le va a querer robar. Una vez el diablo robándole a usted la visión, le robó la motivación, el deseo, el interés, todo, y lo volvió un religioso más. Toda persona que no está dentro de una visión y abraza una visión es un religioso. Él vive de culto a casa, sin ninguna meta, sin ningún propósito, y no está sirviendo en absolutamente nada en el cuerpo de Cristo. Es más, él está consumiendo nada más. Por eso es que la academia se trata de convertirte de un demandante a un ofertante. Porque aquí se te mata la idea de demandar y se te fomenta la idea de ofertar. Entonces Jesucristo no vino a demandar, vino a ofertar. Entonces él va y se mete a la casa de Saqueo. Le dijo: hoy es necesario. ¿Qué término usó? Necesidad. O sea, hay gente que no puede venir a una iglesia, pero tú puedes ir a su casa. O sea, ¿qué misterio hay en ir a las casas? Pregúnteselo a Jesús, pero que sucede algo, sucede algo. Las cosas no van a quedar igual. Su presencia ahí marca la diferencia, porque usted está metido en la visión de su Padre. Y su Padre no lo va a dejar a usted en vergüenza. Él va a hacer, yo hago la parte que me corresponde y él hace la otra. O sea, yo tengo que ser obediente, pues. Él me dice que vaya a las casas, voy. Él me dice que haga lo que haga, lo hago. Y él va a hacer lo demás. Si yo hago lo menos, ¿cómo él no va a hacer lo demás? Si yo hago mi parte como persona, como humano, ¿cómo él como Dios no va a hacer la otra? Entonces Jesús es necesario. Cuando se mete a la casa de Saqueo, ¿qué había en la casa de Saqueo? Condenación, ¿verdad? Había condenación. Y dijo: hoy ha llegado la salvación a esta. Entonces no había salvación. ¿Qué es lo que llega a la casa entonces cuando llega un ungido de Dios? Salvación. Debemos de entender esto para que nos funcione. Y debemos de creerlo de verdad. Una de las cosas que ustedes tienen que votar, o tenemos que votar, es la timidez, la inseguridad, el yo no puedo, el yo no tengo capacidad, el yo acabo de aceptar, yo tengo muy poco tiempo. Mentiras. Mentiras. Es que no es usted que va a hacer la obra. Lo único que Dios quiere de usted es obediencia. Eso es todo. Lo demás lo hace Él. Muchas veces van a llegar enfermos a su célula y usted no siente poner la mano. Usted no se pone ahora: ay, es que no siento, Señor, déjame sentir. No, vaya y póngala, porque esa es obediencia. Jesucristo, cuando dio el mandamiento de ir y poner las manos sobre los enfermos y sanarán, no fue que no la dejó apegada al sentir nuestro. Dijo: vayan y pónganlas. Fue un mandamiento. Y el mandamiento yo lo tengo que cumplir, lo sienta o no la sienta, porque está pegado a la obediencia.
Los enfermos van a ser sanos cuando yo sea obediente al mandamiento del Señor. Entonces me va a funcionar la predicación. Ese es el contexto de la visión. En la visión Dios te dice que ponga las manos, ¿sí o no? Vamos a ver, ¿cuántos han puesto manos sobre los enfermos de los que están acá? ¿Alguna vez se han atrevido a poner la mano? Les ha temblado todo, ¿verdad? Y los otros se quedan, pero es que yo no estoy ungido todavía. Y si se me pasan los demonios, dicen, no. Y si me contan. Mate ese miedo. Mate ese miedo. Dios no va a usar gente de 40 años de evangélico para hacer los milagros. Va a usar gente que le cree y que tiene fe. Y que es obediente. ¿Podemos creer? ¿Tenemos fe? ¿Somos obedientes? A eso. Dios vino para todos. ¿Quién era Zaqueo? Era un pecador, pero era rico. Entonces Jesús le dijo, es necesario que también entremos a la casa de los ricos. Porque nosotros tenemos fe para salvar al pecador pobre, pero no al pecador analfabeta, pero no al pecador intelectual, porque nosotros creemos que ellos son inalcanzables. Ellos tienen la misma necesidad que tienen los demás, porque este es algo espiritual. Cuando nos salimos del contexto de la visión del Padre, que tenemos problemas, entonces clasificamos a la gente por rango. Entonces hacemos divisiones entre el pobre y el rico, entre el intelectual y el no intelectual. Entonces ya estamos haciendo la obra con nuestra razón, ya no en el contexto de Dios. Jesucristo dijo, yo no he venido solamente a los pobres, yo he venido también a los ricos, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este estaba perdido aunque era rico, pero yo lo tengo que buscar. Ese es el primer paso, predicar en el contexto de la visión. Usted no debe de salirse de ahí. Y Dios lo va a impactar a usted. En el día menos indicado, que usted crea que Dios no lo va a usar, el día que Dios lo va a comenzar a usar. Siempre los hombres que Dios los ha llevado a la grandeza, cuando Dios ha comenzado a hacer las cosas grandes a través de ellos, cuando ellos menos lo han esperado. Cuando uno está en esa ansiedad de que Dios lo use, no ve nada. Cuando se le quita a uno la ansiedad y hace las cosas por obediencia, comienza a ver la gloria del Señor. Comienza a tener experiencia con el Espíritu Santo. Cuando uno mata esa ansiedad. No tenemos que estar ansiosos, tenemos que estar convencidos de que es nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo dijo, si de buena o de mala gana me es una necesidad impuesta, me es un mandamiento predicar la palabra y lo tengo que hacer, me guste o no me guste. Entonces que Dios lo comenzó a usar. Tenía una enfermedad en su cuerpo, había orado 3 veces y Dios no lo había sanado. Las 2 veces, a la tercera vez Dios le pudo y le dijo, bástate mi gracia, si mi poder se perfecciona en tu divinidad, no creas que es en tu fuerza. No. Nosotros creemos que Dios nos va a usar cuando nos sentimos fuertes. Muchas veces Dios nos va a usar cuando nos sentimos débiles, para que la gloria sea de Él y no nuestra. Porque si Dios te usa a ti cuando te sientes fuerte, tú vas a creer que tu mano lo hizo. Pero si lo haces cuando te sientes débil, y peor si te sientes derrotado, y comenzás a ver la mano de Dios, ¿qué se le llama eso? Nada más que gracia. Esa es la gracia de Dios. Por su gracia es que Dios nos usa, no es por nuestra gran capacidad. ¿Estamos acá? Eso es para que se motiven ustedes que creen que no tienen mucho tiempo ser cristianos, porque eso es para gente que tiene un montón de años. No, Dios anda buscando gente que trabaje de acuerdo a su visión. Y cuando nos metamos a predicar de acuerdo a su visión, entonces vamos a ver los milagros. Jesucristo estaba hablando tranquilo con Zaqueo, aquellos lo estaban criticando, él estaba en esa casa. De repente el hombre se pone en pie y dice, Señor, la mitad de mi bien es de los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a volver en 4 tantos. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Los cambios comenzaron a verse de inmediato. No pasaron años para ver cambios.
No pasaron meses para ver cambios. Los cambios se vieron en el instante. Cuando prediquemos en el contexto de la visión del Padre, vamos a ver los cambios en el momento. Vamos a ver los cambios instantáneamente. Porque quien se va a glorificar es el Señor, el Espíritu Santo. Gracias a tu obediencia, gracias a la obediencia que tenemos al mandato de Dios. Porque no miramos nuestra capacidad, sino al que nos llama, al que nos envía, y predicar su palabra para sanar y para salvar. Vamos acá, iglesia. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted está en un lugar donde hay gente perdida, usted está en el lugar correcto. Usted no ande buscando donde solo salvos hay. Busque donde hay perdidos. Yo ando buscando una casa donde me iba a vivir, pero yo quiero que haya gente cristiana. No, donde hay impío, porque ahí es donde usted va a comenzar a hacer la obra. Ay, hermano, mira qué batalla tengo, Dios vivo, soy impío. Ay, pues ahí está la bendición, pues no. Y eso no es lo que andamos buscando, pues. ¿Quién anda buscando una empresa que emplee gente y no pague? Ay, hermano, estoy trabajando en una empresa que paga, hermano. Yo quiero una empresa que no paga. Eso es ilógico. Eso es ilógico. Es como aquellos hermanos que andan buscando iglesias donde no hay ningún error. Se van a morir en esta tierra y no la van a hallar. Donde hay un hombre siempre habrá un error, tipo un filósofo. Es lo que más hay donde hay gente. Errores. ¿Para qué vamos a andar buscando iglesias donde no hayan errores? Si es ahí donde nos necesita el Señor, donde hay errores. ¿Vamos acá? Donde hay problemas. Si nosotros somos la solución. Cristo se metió a la casa de Zaqueo porque habían problemas, necesidades. El hombre estaba perdido. Él no fue a buscar un retiro a la casa de Zaqueo, fue a buscar a sanar y a salvar porque estaba perdido. Jesús les dijo: esta es mi misión, esta es la visión, yo no me aparto de ella. Digan ustedes lo que quieran, mientras yo esté en el lugar correcto donde mi papá me necesita, ahí yo voy a estar. Y de inmediato se vieron los milagros, las señales, se vieron los cambios, y la gloria de Dios se manifestó en ese hombre pequeñito, pero que creyó en el Señor Jesucristo. Dale un aplauso a tu Padre Celestial. Quiero que note esto: 3 tipos de personas que no deben de fallar en nuestras casas de paz. 3 tipos de personas que no deben de fallar para que estemos en la visión correcta. No deben de fallar. Anótelos, por favor. Número 1, Jesús. Jesús no debe de fallar en una casa de paz. Él debe ser el primero. La palabra dice que los apóstoles, cuando predicaban, anunciaban a Cristo. A Cristo. A la gente hay que llevarlas a Jesús, directamente a Jesús. Él debe de ser el primero de ser anunciado en esa casa. Jesús. Número 2, no deben de faltar los discípulos de Jesús. O sea, no pueden faltar los discípulos de Jesús. Usted y los que usted discipula tienen que estar ahí, en una casa de paz. Y como número 3, los pecadores no deben de faltar en esa casa. Si ahí solo se reúnen Jesús y los discípulos, no va a pasar nada. Si ahí solo se reúnen los pecadores con un líder, no va a pasar nada. Tiene que haber discípulos también. Cuando Jesús se metió en la casa de Zaqueo, estaba Zaqueo, que era el pecador, Jesús y sus discípulos. Ese es el contexto de la visión. Escúcheme, ustedes no tienen que estar llamando a los hermanitos. O sea, no se supone que lo hagan, pero si hay necesidad, háganlo. Y va a llegar a la casa de paz ahora, hermano. No se supone que se haga. ¿Somos ofertantes o somos demandantes? Ofertante. Entonces el ofertante no necesita que deje las 99 para que lo vayan a buscar a él, porque él ya no es una ovejita, él ya es un obrero ofertante. Usted no tiene que estar a la hora de una hora antes de, o usted como enviado no va a llegar a la casa de paz. A ver si vienen otros hermanos. No cambiamos. Entonces ese es el contexto de nuestra visión. Nuestra visión es que ese lugar donde se va a celebrar la casa de paz, cada quien va a salir por diferentes lugares con pecadores de la mano. 3 personas que no deben de fallar en una casa de paz. Ya conmigo: Jesús, discípulos y pecadores. Si no tenemos ahí nosotros
a un pecador a quien predicarle a Jesucristo, entonces se lo vamos a predicar a los discípulos. No podemos nosotros llegar a una casa de paz sin gente a quien le podamos predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso cuando nos sentemos a vernos las caras unos a los otros? A motivarnos que el próximo servicio de una casa de paz no debe de ser así. Que la intención o la visión es llevar personas que no conozcan a Jesús, y ya en su boca no debe de existir es que no quieren, es que no se puede, es que es tan dura las almas. No, eso ya no debe de existir en usted. Se puede, no están duras. Lo que necesitamos es que nosotros debemos de ir a buscarlos, a traerlos, a llevarlos, a hacerles las cosas fáciles para que ellos lleguen. Tienen que tener una experiencia con el Señor. Esa persona, por primera vez que llegó a nuestra casa de paz, tiene que ser bien recibida, tiene que ser bien enseñada, motivada. Entonces, eso lo va a hacer cuando en nosotros nos estimule la motivación correcta, la visión del Padre. Entonces la gente va a encontrar un lugar precioso. Pablo ya dijo, cuando fue al cielo, dice que una experiencia inolvidable y que no hallaba qué hacer si quedarse en la tierra o irse para allá, porque estar en la tierra era bueno, pero estar allá arriba era muchísimo mejor. Entonces, que las personas que lleguen a su casa de paz digan lo mismo: y quiero regresar a mi casa. ¿Qué pasa bien en esa casa? ¿Para qué nos estamos preparando? Para eso. Una casa de paz debe de ser un pedacito del cielo. Por eso se llaman casas de paz. Donde hay paz. Donde hay paz. Si una casa no tiene paz, es mejor celebrar la célula debajo de un palo. ¿Vamos acá? Porque vamos a llevar pecadores, a no ser que la casa que nos han dado sea de pecadores, pero que quieran. ¿Cómo le recibió Zaqueo a Jesús? ¿Cómo le recibió? Y Jesucristo no iba solo. A Jesucristo lo acompañaban 12 discípulos y los 12 comían bien. No tenían problemas de apetito. Si quieren que Zaqueo corrió y le dijo a la mujer: haz algo de comer, ponga las criadas porque era rico, tenían criadas, ponga a hacer algo de comer porque ahora vamos a recibir a Jesús. Y no crean que lo recibieron en la puerta de la casa, no crean que lo recibieron con agua craca, lo recibieron con una buena cena. Ahí llega la salvación, donde existe un buen ambiente, un lugar donde se te dice: te estábamos esperando. Por ti hicimos esta fiesta, por ti está esto delante de ti, por ti está esta actitud, que la gente reciba un acogimiento. Entonces Jesucristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. La salvación no llega a una casa solo porque llegó Jesús, sino porque las condiciones están dadas. Nosotros no dudamos que Jesús ande en nosotros, pero a veces nuestra actitud es lo contrario, y eso es lo que hace que las personas no se conviertan al Señor. Erróneo de parte nuestra el ponernos a criticar dentro de una célula o de ver las indiferencias de los demás. Erróneo. ¿Quiénes estaban criticando ahí? No era Zaqueo, ni los pecadores, ni Jesús, ni los discípulos, los fariseos que estaban afuera. Eso es que decían: ay, estamos en casa de pecadores, este no es el verdadero Cristo. Ellos que estaban criticando, pero no los que estaban dentro en el negocio del Señor. Lo primero que tenemos que cuidarnos para cuidar el mensaje es no ser religiosos a la hora de predicar. La religión le mata la vida al mensaje. Jesucristo se reunió con una mujer samaritana, y cuando se reunió había muchas formas de poderse introducir. Usted solo vea la forma que Jesús lo hacía. Jesús no se hacía como los pecadores para ganárselos, no se hacía como ellos, pero tampoco los miraba como pecadores. ¿Me agarró la idea? No se hacía como los pecadores ni los miraba. Para yo no hacerme como un pecador, no lo tengo que ver como pecador, lo tengo que ver como una persona necesitada. Entonces yo voy a hacer la solución. Erróneo lo que mucha gente hace: se mete en medio de los pecadores y se hace igual que ellos para que le agarren la onda, o ellos agarran la onda de ellos. Pero lo que estás haciendo es que estás desprotegiendo el mensaje. Cuando vengas a hablar ya de Jesús no te van a creer, porque vas a decir: tú eres uno de los nuestros, igual, y hablas igual que nosotros.
pensás igual que nosotros, razonás igual que nosotros, tus actitudes son las mismas nuestras. ¿Por qué no vas a predicar de algo distinto a lo que vives? ¿Estamos acá? Cuidado con esa idea equivocada que mucha gente tiene, aparentemente que cree que es del reino. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar él. Y el mensaje lo vamos a cuidar con nuestras actitudes y conducta. Entonces él comienza a hablar de exactamente sus necesidades de una manera inofensiva o no ofensiva. Él nunca le dijo, ramera, hija del diablo, pecadora, y si ustedes no se arrepienten ya saben que el infierno les toca. Aquí solamente van a ser salvos los puros, los santos. O sea, tu mensaje no debe de ser condenador. Si estás a la par de un condenado y que lo sigas condenando. O sea, proteger el mensaje, primeramente tengo que protegerme yo en el sentido de no ser una persona igual que los pecadores, pero también no tengo que ser religioso. Y ese es el balance, crear el balance entre no ser un pagano a la hora de presentarme, ni ser un religioso, sino ser una persona que amerite o despierte el deseo de los demás. Además que todo, el pecador se le escucha. El pecador diga, al fin hay uno que es santo pero no me acusa, que me dice que necesito la salvación pero no me condena. Es que hay que decirle la verdad a la gente. Sí, también. Pero hay que saber decir la verdad, ¿sí o no? ¿Por qué tú crees que Jesucristo se basó de parábolas, de anécdotas, de metáforas para predicar la verdad? Porque la verdad es duda y los grandes discípulos la pueden escuchar. Si el día que le escuchan dice, ay, dura es tu palabra. Y andan con Jesús y ahora viene a decir a un pecador. Se quiere decir que Jesús vistió a la verdad. La vistió de anécdotas, de parábolas, y la gente dice, ay, por mí lo está diciendo quizás, pero gracias a Dios que no es tan claro. Gracias Señor, porque me amas. ¿Sí? No lo vuelvo a hacer, te lo prometo. Y no me saque los trapos al sol. Ese es Jesús. Te dice la verdad, o sea, como decimos en el buen salvadoreño, le tiran a Juan para decirlo a Pedro, pero se lo dice. Ese es Jesús, una verdad vestida. Porque la verdad es duda, creo yo que solamente es para gente sumamente madura, ¿verdad? Ahí Dios puede tratar de tú a tú con ese tipo. Pero en lo íntimo también, no en lo público. Pero público tenemos que saber cuidar el mensaje.